Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto poderles saludar una vez más, poder llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión. Como todos los sábados, llevamos una palabra de esperanza, de aliento, un mensaje que pueda traer transformación a tu vida, esperanza si estás pasando alguna situación, pero sobre todo edificación. Que tu vida sea edificada con respecto al consejo de la palabra de Dios. El mensaje que Dios nos ha dado para que podamos transmitir es precisamente ese mensaje que Él mismo nos enseñó. Un mensaje que pueda dar vida y vida en abundancia. Viene a mi mente un pasaje bíblico que se encuentra aquí en el Evangelio de Juan, que dice nuestro Señor Jesucristo, dice: las palabras que yo les he enseñado, o las palabras que les he dado, son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene que producir vida en nuestros corazones, debemos de, ahora sí, tomar en serio la meditación de la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo que las palabras que Él había dado son espíritu y son vida, significa que a través de la palabra nuestro espíritu se alimenta y produce vida en nosotros. Entonces, podemos ver que el propósito de la palabra es darles vida y esperanza a todo aquel que lo lee y a todo aquel que lo escucha. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese es el propósito del mensaje, ese es el propósito del transmitir una enseñanza a sus corazones. El día de hoy no quiero que pase desapercibido, sino todo lo contrario, quiero que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que la palabra de Dios nos enseña. Voy a leerte el Evangelio de Lucas, en este caso voy a leer Lucas capítulo 23, en su versículo 13 al 25. Capítulo 13 al 25 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. El mensaje del día de hoy, el tema del día de hoy, le he puesto como título: el puente de la gracia,
un puente llamado gracia. Hemos estado hablando mucho sobre el tema de la gracia, porque considero que es uno de los temas que, número uno, casi no se habla. Muchas iglesias no hablan de la gracia. Nos enfocamos más en el tema de la ley, en el tema de las consecuencias. Sí, estoy consciente que toda acción trae una consecuencia, toda obra que el hombre hace trae una consecuencia, pero quiero llevarte a otro nivel, a otro punto donde podamos contemplar que Dios observa más el corazón del hombre y le da la oportunidad del arrepentimiento. Número dos, la gracia, porque se ha pervertido. El tema de la gracia se ha pervertido. Llegó un punto donde hablar de la gracia era como hablar de darles permiso para pecar. Algunas iglesias que comenzaron a surgir dentro del movimiento que se le conoce como posmodernismo, comenzaron ellos a tratar de agradar a la gente con algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, enseñaban desde el púlpito que el tomarse o el tomar una cerveza o el estar en un convivio con algunos que tomaban bebidas embriagantes no era pecado, y se justificaban por lo que Jesús hizo cuando se sentó entre pecadores, entre publicanos, con gente pecadora, y de ahí se basaban para decir que Jesús había convivido y había participado con ellos. Y ellos trataban de congraciarse, lo voy a poner de esa manera, con la gente. Fueron congregaciones que de una crecieron, pero nunca midieron las consecuencias de esas enseñanzas tan livianas, tan light, lo voy a poner de esa manera, del tema de la gracia. Porque la gracia es un tema tan importante porque no es un concepto filosófico, no es un concepto teológico. La gracia es una persona, porque la gracia empieza en una persona. Juan el apóstol dice claramente que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos el tema de la gracia, entendemos entonces que no es un concepto filosófico, no es un concepto teológico, sino que es la revelación y manifestación de una persona, que es Jesucristo mismo. Jesucristo es la acción de la gracia. Jesucristo es la manifestación del amor puro de Dios. Jesús vino a abrazar a un leproso. Vino a sanar a una mujer que tenía más de 18 años con flujo de sangre. Jesús vino a juntarse con los despreciados y menospreciados por la religión misma. Por eso, en una ocasión se hace una pregunta y a muchos pastores, en un congreso se le hizo una pregunta a todos los pastores y se les dijo: si Jesús viniera a tu ciudad, ¿a cuál de las iglesias que hoy tú representas Jesús llegaría un domingo por la mañana? Y pues muchos pastores comenzaron a decir: pues a la mía es la más grande. Otros dijeron: pues a la mía es la más cómoda. Y bueno, comenzaron a dar sus argumentos. Y el conferencista, al finalizar de escuchar los comentarios de cada uno de ellos, les dijo: pues sorpresa, a ninguna de las iglesias de la ciudad llegaría, porque Jesús se sentaría con la gente que no está en tu congregación, con los menospreciados por la sociedad y los rechazados por la religión.
porque Jesús es la manifestación de la pura gracia divina. Por la gracia de Dios, Él vino a abrazar a una prostituta. Él vino a abrazar a los publicanos. Él estuvo con gente así, pero no participó de sus pecados de ellos. Cuando las iglesias comenzaron a traducir esos versículos y a malinterpretarlo, mucha gente que se consideraba madura se regresaron otra vez al mundo, a sus borracheras, a sus andadas, porque desde el púlpito se les dio una credencial para seguir pecando. En esta historia que nosotros acabamos de escuchar, cuando Jesús es sentenciado por Poncio Pilato a muerte, me llama la atención porque en esas fiestas se acostumbraba a soltar a uno que estaba condenado a muerte. En esa ocasión Jesús estaba siendo sentenciado, acusado de ser un revoltoso, de haber tratado de provocar a la multitud a proclamarlo rey. Cuando es interrogado Jesús por Poncio Pilato, nos damos cuenta que por la misma boca de Poncio Pilato se da el testimonio de que no hay ningún delito que perseguir en Jesús. Pero el odio de la religión, el odio de los escribas, de los fariseos, de los religiosos de ese tiempo, habían hecho que el pueblo se levantara en contra de Jesús. Y como era costumbre ya de poder soltar a un preso en esa temporada de la fiesta, bueno, Pilato decide presentarles a Barrabás. Y el pueblo comenzó a gritar: suéltanos a Barrabás y crucifica a este, que nada tenemos con ellos. Pero imagínate, si Poncio Pilato sabía quién era Barrabás, dice que había sido acusado de sedición y de un homicidio, Barrabás había asesinado a alguien. Y Poncio Pilato dijo claramente que Jesús no había cometido ningún delito. Él no tenía ningún cargo que perseguir. En pocas palabras, Poncio Pilato estaba consciente de que Jesús era inocente de toda acusación. Barrabás no, Barrabás todo lo contrario. Barrabás había sido, ahora sí, era indultado con preferencia a Jesús. Pero ¿quién era este Barrabás? Porque de acuerdo al Evangelio de Marcos y de Lucas, Barrabás estaba encarcelado por haber participado en un motín que se había cometido, donde se había cometido un homicidio. El apóstol Juan dice que era un bandolero, era una persona bandolera, pertenecía a un grupo de bandoleros, Barrabás, y cuando ellos hicieron un mitin, cuando ellos fueron para levantarse contra el pueblo, asesinaron a una persona. Ahora, el Evangelio de Mateo se refiere sencillamente como un preso muy famoso. Entonces Barrabás tenía fama, pero no una fama bonita, sino una fama pues pesadita, porque de acuerdo a la palabra de Lucas, que cuando dice que la sedición es el alzamiento, un levantamiento colectivo y violento contra la autoridad. Eso significa que probablemente Barrabás había participado con un grupo de personas para levantarse en contra del César, en contra de los gobernantes en ese momento. Y en ese mitin habían asesinado a una persona. Probablemente muchos huyeron y solamente el que capturaron fue a Barrabás.
Pero Barrabás era conocido por un asesino, era conocido porque era una persona rebelde, era conocido porque tenía furia en su corazón y tenía sangre en sus manos. Barrabás era un insolente, era un violento. Barrabás era un buscapleitos, en pocas palabras. Barrabás era esta persona. Entonces el pueblo sabía claramente quién era Barrabás. Pero sin embargo, vemos nosotros que los religiosos, los doctores de la ley, el Sanedrín, todo el concilio religioso de la nación de Israel, ya habían decidido crucificar a Jesús. Y incitaron a Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato, muchas de las veces, él trató de detener la decisión del pueblo. Pilato hace no menos de 4 minutos, unos intentos para soltar a Jesús. Buscó la manera de que soltara a Jesús. Acuérdate que en los evangelios la esposa de Poncio Pilato se le acerca y le cuenta un sueño donde ve a Jesús. Y la mujer, la esposa, le dice a Poncio Pilato: ten cuidado con lo que vas a hacer con él, porque hombre justo es. Entonces Pilato, por testimonio de su esposa y por lo que él había ya interrogado a Jesús, no encontraba ningún delito para condenarlo a muerte. Y intentó 4 veces de detener la decisión del pueblo. Juan capítulo 18, verso 28 al 31, le dice a los judíos que resuelvan ellos mismos el asunto. Él se quiso zafar de la responsabilidad y le dijo: ustedes resuelvan este asunto, número 1. Número 2, en Lucas capítulo 23, verso 4 al 7, Pilato los envía a Herodes y le dice: vayan con Herodes. Pero Herodes también no encuentra nada con qué acusar a Jesús y lo devuelve a Poncio Pilato. En Lucas capítulo 23, verso 22, ofrece un arreglo. Y ofrece el arreglo. ¿Cuál era el arreglo? La flagelación en vez de una ejecución. Le dijo: lo voy a castigar, lo voy a disciplinar y luego lo voy a soltar. Pilato entonces hace todo lo posible por soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 18, verso 38, que no halló en él ningún delito. No halló en él ningún delito. Entonces vemos en esta ocasión a Pilato, lo voy a poner de esa manera, un gobernador que se convierte en un teólogo involuntario, ya que fue Pilato el primero que manifiesta lo que Pablo escribió después en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, cuando Pablo escribe esta parte que dice: Jesús no cometió pecado alguno. Jesús no cometió pecado alguno. El primero que lo habló, el primero que hizo esa declaración fue Poncio Pilato. Él claramente dijo: es que no hay ningún pecado en él, no hay ningún delito que perseguir. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, recalca años después, vuelve a describir lo que Poncio Pilato dijo: no cometió ningún pecado. Eso significa que Jesús, él nunca pecó. No es que no pudiera pecar, sino que no pecó. No es que él no pudiera haber podido pecar, sino que él no pecó. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué digo que él pudo haber pecado? Claro, porque la Biblia dice que él estuvo sujeto a las mismas tentaciones que todo ser humano, pero sin embargo él decidió no pecar. Él
tenía esa convicción de no cometer pecado. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en Jesús no había inclinación a pecar. Él pudo haber pecado, pero él no tenía esa inclinación para pecar. Él fue el modelo de Dios para el ser humano. Él es nuestro modelo. Ahora, siempre honesto en medio de la hipocresía. Siempre honesto en medio de la hipocresía. Implacablemente amable en un mundo de crueldad. Enfocado en lo celestial a pesar de innumerables distracciones. En cuanto al pecado, Jesús nunca tuvo que ver algo con él. Por eso hablamos de que Él es nuestro modelo. Él es el modelo a seguir del cristiano. Él es la esencia del amor del Padre. Él es la esencia de la gracia. Nosotros, en cambio, nunca hemos dejado de pecar. Jesús no cometió pecado, nosotros no dejamos de pecar. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que estamos muertos en delitos y pecados. Lucas capítulo 19, verso 10 dice que somos lo que se había perdido. Entonces, estamos muertos en delitos y pecados. Estamos perdidos completamente en pecado. Juan 3:16 dice que estamos perdidos completamente. Juan 3:36 dice que estamos bajo el castigo de Dios. Efesios 2:12 dice la palabra, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Filipenses capítulo 3, verso 8, Isaías 64:6, no tenemos nada bueno que ofrecer a Dios. Nuestras obras son basura y trapos de inmundicia ante un Dios santo. Entonces, te das cuenta que la gran diferencia entre Dios es que Él pudo haber pecado, pero no pecó. Sin embargo, nosotros no dejamos de pecar, porque nuestra condición pecadora nos lleva siempre a cometer pecado. Y el pecado es algo terrible. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 12 al 14, se cuenta la historia de un hombre que se fue lejos y dejó a una persona que le cuidara sus propiedades. Después dice que el dueño envió a una persona y mataron a esa persona. Envió a otra persona y lo volvieron a matar. Entonces el dueño dijo, enviaré a mi hijo para ver si así lo respeta. Entonces cuando llega el hijo, le hacen lo mismo. Y aquí encuentro algo que yo quiero dejarte en tu corazón. Pecar es declarar, Dios, no quiero que reine sobre mí. Prefiero un reino sin rey o aún mejor, un reino en el cual yo mismo sea el rey. Entonces, cuando alguien decide pecar, declara en su corazón que no quiere nada con Dios, que no quiere nada con la autoridad divina. Entonces, una persona que peca es una persona que se ha levantado como Barrabás en una insurrección contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pecado grita, quiero dirigir mi propia vida. Muchas gracias, le dice a Dios que se vaya, que desaparezca, que nunca más vuelva. La gente piensa que porque como le va bien y no hay aún consecuencia de sus pecados, consideran que Dios no se da cuenta de lo que están haciendo. Pero sin embargo, tarde que temprano, Dios, más bien dicho, el pecado le cobrará todo lo que le ha dado de placer, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando una persona grita, se convierte en un Barrabás.
en una persona que se levanta en contra de la autoridad divina, en contra de la gracia de Dios. El pecado va a gritar que no quiere nada con Dios, no quiere escuchar consejos de nadie. El pecador no va a querer escuchar que las obras que él está haciendo son obras incorrectas, porque él considera que está bien. Él piensa que está bien. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. El pecador no logra entender. Hay personas que me dicen: pastor, pero ¿por qué si le estamos dando pruebas de que está mal, estamos mostrándole evidencia de que está mal, no capta, no entiende? Porque la palabra la palabra de Dios dice que el pecado hace tonta a la gente, hace estúpida a las personas, bloquea el entendimiento. Y no se da cuenta que las cosas que está haciendo traerán daños colaterales. El pecado que está cometiendo traerá daños a los suyos, a su esposa, a sus hijos. Traerá consecuencias tarde que temprano. Pero no hay quien entienda, dice el apóstol Pablo. No hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Entonces, una persona que está en pecado, persona que está en pecado, no va a entenderte hasta que Dios mismo trate con él. Toda nave que va a parar a la orilla de la gracia, zarpa desde el puerto del pecado. Toda persona que llega a los pies de Cristo es porque se ha cansado de pecar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar que Cristo te rechace? No, al contrario. Cristo está aquí para tomar tu lugar. Jesús estaba siendo enjuiciado. Y no fue pura casualidad, sino que estaba ahí para darle una segunda oportunidad a Barrabás. ¿Tú crees que el día en que porque Barrabás ya estaba condenado a muerte, y se cree que Barrabás, ese día que Jesús fue crucificado, ese día Barrabás iba a morir? De la misma manera, de la forma en cómo Jesús murió, así Barrabás iba a morir. Eso nos da a entender que Barrabás, la gracia lo alcanzó, porque Jesús tomó su lugar. Y en vez de que Barrabás fuese crucificado, Jesús fue crucificado. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! Cristo, dice la palabra, se llevó nuestros pecados. ¿A dónde se los llevó? A lo alto de una colina llamado el Calvario. ¿A dónde llevó Jesús mis pecados? Los llevó a esa colina llamado el Monte de la Calavera, el Gólgota, el Calvario, donde no solamente se soportó los clavos de los romanos, la burla de la turba y la lanza de los soldados, sino también la ira de Dios. Ahí es donde fue llevado nuestros pecados, y ahí fue donde Jesús cambió el lugar de Barrabás para que él fuera crucificado. Yo no sé si Barrabás aprovechó la oportunidad. Yo no lo sé. Yo no sé si Barrabás dejó de ser un vándalo. No sé si Barrabás aprovechó esa segunda oportunidad. Yo no lo sé. Porque nunca más se vuelve a contar de la vida de él. Nunca más.
fue soltado, fue libre, porque uno tomó su lugar. Ahora, la pregunta es, ¿serás tú un Barrabás? Malagradecido, ingrato, que le dé la espalda a la gracia de Dios y hacer de tu vida lo que te den gana. Cuando habiendo conocido la gracia de Dios y habiendo alcanzado el perdón de Dios, ahora darle la espalda a Dios por unos minutos de placer, por cometer un pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un malagradecido o vas a ser un agradecido por Dios? Agradecido con Dios por haber dejado venir a su Hijo a tomar tu lugar y mi lugar. ¿Qué vamos a hacer? Yo te invito a que tú reflexiones en este punto, analices esta situación y que tú seas una persona agradecida, porque la gracia se derramó sobre ti, la gracia te alcanzó. No le des la espalda a la gracia, no le des la espalda al perdón y al amor de Cristo Jesús. Te bendigo esta tarde, espero que tu vida haya sido edificada y bendecida con esta enseñanza. Te espero el día jueves a las 7 en punto con el tema Jesús bajo la lupa. Un abrazo y nos vemos.